Vale, pues bueno, tercera emisión de Merienda Cena con Ad Absurdum, emitiendo desde el barrio del Carmen en la ciudad de Murcia. Voy a ir presentando poco a poco. En Monteagudo, en uno de los vértices de poder murciano, como veremos hoy en la charla, tenemos a Isaac con nueva camiseta, una más propia de la tierra. Bueno, estoy concretamente en Cabeza de Torres, que es que la gente se enfada luego. Ya sabéis que yo vivo a caballo entre... Pero sí, digamos, Tampoco está muy lejos. Pero terreno bueno, fronterizo. en Cabeza de Torres. Tenemos en un barrio que nunca me acuerdo de su nombre, pero por el centro de Murcia, a David. Hola, estoy en San Pedro. San Pedro. Sí, no es muy difícil, ¿eh? Se me va a olvidar. Tampoco. El caso es que sé que la iglesia que hay al lado es la de San Pedro, o sea que en realidad es más sencillo de lo que parece. Pues esa es la imaginación. Y como invitado excepcional desde Zaragoza, un poco más al norte, tenemos a Miquel, o como explicaremos ahora, puto Miquel también. No pasa nada. Es como me llaman todos mis amigos, no pasa nada. Bien, ahora lo presentaremos un poco mejor, pero antes, por empezar directamente, como siempre lo hacemos por aquí, ¿cómo lo lleváis? Pues bien. Bien, bien. Yo estoy ya acostumbrándome a esto y... No sé, yo no echo de menos ya la vida normal. Luego te costará, en fin. Sí, quizás volver a todo, pero... No sé, en principio yo estoy ya haciéndome a esto. Tengo ya mis rutinas. Estoy haciendo como decía Ignatius de su amigo Jerry el vagabundo. Sí. Que procuraba acostarse temprano para tener horarios buenos, pues eso estoy haciendo yo. Hoy me he levantado temprano a propósito para intentar luego dormirme a una hora prudente y eso. Es verdad que mucha gente comenta lo de que se está acostando muy tarde, que eso está pasando. Sí, pero como yo ya estaba en ese punto de entrada, decir, lo que estoy haciendo es corregir mi vida ahora. Estoy aprovechando. Yo estoy haciendo vida de viejo, ¿eh? Yo me acuesto temprano y por las mañanas salgo al balcón a tomar el sol, hago ejercicio en casa, vida de viejo total. Y además estoy bebiendo agua. ¿Te falta la maquinilla esa que sentado vas como pedaleando? Sí. Me voy a agenciar. Bien. Oye, yo ayer desempolvé esto del yoga, pero hice 2 minutos de yoga, yo creo, y ya está. Y fue como suficiente ejercicio por hoy. Poco a poco, ¿no? Se suele decir. Bien. Miquel, para aquellos que no lo conozcan, pero en realidad es más conocido que nosotros hoy en día, ya la veremos. Voy a comentar un par de cosas que están guay, ¿vale? Bueno, que están guay, que son buenas noticias. Es divulgador y también investigador. Está en los dos mundos. Lo que pasa que en divulgación entró hace relativamente poco con su canal de YouTube, aunque se le puede encontrar tanto en Twitter como en Instagram como en YouTube y no sé si algún sitio más, como no. @putomiquel o @ o lo que sea. Lo encontraréis así. Y principalmente en YouTube tiene una serie de vídeos muy interesantes en los que introduce, pues a lo mejor a veces conceptos un poco más complejos de lo que se suele tratar en divulgación. O sea, acerca un poco la ciencia, la historia, la disciplina histórica, como queráis llamarlo. Elementos, pues eso, que a veces no son solo anecdóticos, vaya. Y bajo mi punto de vista lo hace muy bien. Fin del peloteo. Aparte de eso, pues nada, coméntanos un poco, porque la verdad que el otro día me estuviste comentando un poco tu vida y la verdad que está bastante curiosa porque te has movido mucho. Sí, o sea, yo hice el doctorado, yo hice el doctorado, no, el doctorado estoy haciendo ahora. Yo hice la carrera en Madrid, luego me fui a hacer el máster en Qatar, en la UCL en Qatar, que tenían un campus ahí que va a cerrar ahora en octubre. Bueno, ahora con el coronavirus a saber, pero vamos, en principio va a cerrar en octubre. Y luego estuve trabajando ahí unos años en Qatar, de hecho eso influyó un poco en el tema de que me hiciese el canal también, porque estaba en Qatar más aburrido que vamos. Era la única forma que tenía yo para poder beber solo en casa, porque vivía solo en casa, no se podía beber fuera, y para no sentirme un alcohólico, pues hacerlo delante de una cámara, y porque la divulgación me gusta, vaya, pero un poco la excusa. Y porque en Qatar estuve trabajando como arqueólogo sobre todo, y este septiembre empecé el doctorado ya en Inglaterra. Que es donde vivo normalmente. En la ciudad que los españoles llaman Leicester, ¿no? Leicester, exacto. Yo digo, o sea, es Leicester, pero Leicester está muy bien dicho, porque la verdad es que eso de que los ingleses tengan 1000 letras y usen 2, pues no. El punto medio. Cosas que van apareciendo por el chat, voy comentando. Sí. Ha aparecido Daniel Aquillue. Hombre, a saludar, saludos. Que además dice que se ha creado una cuenta solo para esto.
sea que, muchas gracias. Pobrecito. También te dicen, pobre Miquel no podrá tomarse el vino por Twitch. Bueno, Igual es falso. hemos decidido que no, porque me informaron, porque fue gracias a Juan que me informó, porque dije, vale, Juan, menos mal. Al final sí se puede, al final sí se puede. A ver, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Porque yo es que Claro. abrí ayer una botella, lo que estamos diciendo, abrí una botella de cava para echarle a la comida y ya me la estoy bebiendo. Y he descubierto una receta apasionante, ¿eh? Coges cava y abrí también por casualidad una lata de piña Ah, y el almíbar de la piña, Ah, ¿En serio? pero maravilloso. eso No, una piña colada que fantasía, lleva. ¿eh? Néctar de los dioses. Nada, Joder. no, es una lata de piña natural. Ya, pero quiero decir, la piña colada, es que, como todo lo que lleva piña. La piña colada, no, eso lleva... Juanje, tú eres el moderador, Es échalo. que a lo mejor has inventado la piña colada. A lo mejor ha es, salido eso. es pero- con ron, es con ron. No, pero está bien, marida bien. Bueno, y Laura de las plumas de Simur te pregunta a Miquel si habla árabe. Sí, pero lo tengo un poco abandonado. Lo intenté retomar en este septiembre, pero estuve varios años estudiando árabe. Lo que pasa es que aprendí más árabe en Madrid, irónicamente, que en Qatar, porque en Qatar yo trabajaba en inglés y la mayor parte de la población no es nativa árabe. Ujú. Bueno, nos piden un try and garnish de piña en almíbar y yo estoy bastante a favor de eso. Y nos preguntan por la merienda de Juanje y David. David ha decepcionado bastante en eso hasta ahora, no ha dado ninguna muestra de eso. No, el otro día sí que hice un bizcocho que no me comía en directo, pero estaba hecho. Pero estaba, ¿no? Y hoy la verdad es que no tengo nada, absolutamente nada. Yo sí, yo he traído unos anacardos y unos cacahuetes para acompañar el gin tonic. Que hoy voy a acompañar un poco a Miquel y a Isaac, en realidad. Sí, me gusta. Entonces, bueno, ya hemos hecho un poco presentaciones. Por terminar un poco esta charla inicial, ya que la gente también quiere un poco de material para entretenerse, hacer alguna recomendación de algo que hayáis visto, oído, leído, disfrutado, para que la gente pueda, en fin, pasar el rato. Que os haya gustado, que podáis recomendar, vaya. Si no hay nada, pues nada. Sí, mira. Yo me leí hace poco, no me lo he leído en esta cuarentena, porque la verdad es que estoy leyendo poco. Estoy haciendo otras cosas productivas, pero no leer. Hace poco antes de empezar la cuarentena, me leí Requiem por un campesino español. De Sende. Y es un librazo, ¿eh? Está muy bien. Y leyendo sobre la vida del autor, vi que tuvo una vida de película, de libro, que podrían hacer un libro sobre su vida. La verdad que le pilló la guerra civil de una forma un poco repentina y una historia bastante chula. Y viendo sobre el autor, vi que también es el autor, que conocía el libro, pero no sabía que era el autor, de Mr. White en el Cantón. Que ya me he quedado con ganas de leerme esa historia. Que la conocía de oída y tal, y ahora sabiendo que él es el autor, quiero escucharla, quiero leerla. Dice Daniel que Sender era de Huesca y eso ya da punto. Pues sí, libro muy chulo. Es cortito, quiero decir, se lee en un momento. Yo es que la verdad es que como las recomendaciones que voy encontrando te las voy pasando y las vas metiendo en el hilo. Pues poco dale puedo igualmente, aportar, aquí se porque- puede reaprovechar todo, David. Ahora mismo no lo sé. Ojo, un momento, está llamando. Bueno, Miquel, dale tu caña. Me han traído No es- merienda, ¿eh? Muy ¡Ole! bien, joder, ¿cómo te cuidan? ¿Cómo te cuidan? Madre mía. Yo de recomendaciones, la verdad es que esta cuarentena estoy muy... O sea, igual no estoy leyendo mucho. O sea, estoy leyendo en plan para la tesis, que ya verás tú, eso no es muy de recomendar para entretenerse, así que no. Pero no estoy leyendo tanto ficción, digamos, o incluso ensayos así entretenidos. Y lo que más estoy consumiendo de entretenimiento es series al final, porque yo soy un poco de eso, en plan, me empano, me pongo a ver la serie. Así que voy a recomendar pues una que me he empezado hoy, que en realidad, o sea, es más tipo reality, supongo, pero se llama Anchor, es un poco musical, tontería, en plan, cogen a un grupo que hizo de teatro musical en los 90 en el instituto que haría el musical X, y 20 años después, o 30 años después, les ponen a intentar volver al escenario, y como son todos ya padres de familia y tal,
está entretenida, en plan, te ríes un poco. Pero vamos, a nivel algo que sea histórico tampoco te puedo decir. Estoy un poco, me has dejado un No poco tiene blanco, por qué ser la verdad. histórico, era para que la gente se entretenga, o sea que tampoco... Ah, vale. Ojo que estoy viendo que Ortuño me ataca utilizando ideología de género, ¿eh? Ya lo he visto. Ortuño siempre al pie del cañón. Yo, que además nos está escuchando Miguel y creo que todavía no se ha enterado de eso, a lo mejor sí. Pero su ídolo, Miguel es colega mío, y su ídolo, probablemente uno de los más grandes ídolos suyos, es David Simon, el creador de The Wire. Y ha estrenado una serie nueva en HBO que se llama La Conjura contra América, basada en un libro de Philip Roth. Ah, Que sí. es una ucronía en la que, bueno, pues Estados Unidos como que se ve amenazado durante la Segunda Guerra Mundial con las posiciones entre entrar en la guerra o no entrar en la guerra. Entonces aparece un candidato para presentarse contra Roosevelt, y ese candidato es antibelicista. En principio se vende así. Entonces, no digo más porque también es cierto que he visto 2 capítulos, o sea, tampoco, y no me he leído el libro, que suele ser muy recomendado, pero y me gustaría haberlo leído. Philip Roth es el eterno Nobel americano de... Bueno, el eterno Nobel norteamericano, estadounidense. Tendrá como 70 y muchos años. No sé ahora mismo. Así que nada, está en HBO. Y bueno, Pues nada, aquí se venía a hablar de pirámides, ¿no? sí. Dice de hecho que es verdad que se me ha olvidado. Me dice Miguel por el chat que no le había informado en el momento. Mal por ti porque no lo sabía y no será tan tu ídolo. Bueno, una cosa que... Shitposting antes de empezar. Resulta que me he dado cuenta de que todos hemos nacido, todos los 4 que estamos aquí, nacimos el mismo año. Porque en Twitter eso lo tienes puesto, Miquel. No sé si lo sabes. No, o sea, tampoco, a ver, Vale. no soy tan diva de que no sepa mi edad. Vale, Me quito vale. el cumpleaños para no recibir felicitaciones normalmente porque eso sí que es un coñazo, pero a eso lo tendré en cuenta. Además hay gente que se enfada si no le responde la felicitación. Ojo. Eso a mí me parece indignante. Es que entre eso y que también me parece un poco triste poner muchas gracias a todos por las felicitaciones, pues prefiero que la gente piense que el cumplir años es un constructo social y que eso es a lo largo de todo el año, no pasa nada. Bueno, el caso es que investigando un poco me he dado cuenta de que probablemente 1991, que es el año del que estamos hablando, es uno de los peores años de la historia. Que yo creo que a lo mejor, como estamos en 2020 diciendo que probablemente sea uno de los peores, podemos resarcirnos viendo y os enumero cosas que pasaron en 1991. Nos queremos consolar con algo, tío. Ahí. Comienza la guerra del Golfo. En Bangladesh hay un ciclón que mata a 138.000 personas. Denuncian a Ronald Reagan por violación. Atentados de ETA y Sendero Luminoso. Alejandro Sanz publica su álbum debut. Kirguistán se independiza de la Unión Soviética. En Haití, Estados Unidos depone a un presidente democrático, en concreto el régimen de George W.H. Bush. Creo que es W.H. o H. Bueno, George Bush padre. Depone a un presidente de Haití elegido democráticamente. Magic Johnson anuncia que tiene VIH y como 4 días más tarde lo anuncia Freddie Mercury, que al día siguiente muere por las complicaciones del VIH con una bronconeumonía, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmembra, desaparece. Un año trágico. Escúchame, no hubo ningún terremoto, porque yo quiero hacer un llamamiento desde aquí, ya que... Sí, coméntalo. Es que en las entradas de Wikipedia de las fechas concretas, yo que sé, 23 de marzo, tú pones 23 de marzo y en Wikipedia te salen todos los años, bueno, en los que ha habido algún suceso relevante. Pues bien, hay alguien que está dedicando tiempo de su vida, o tiempo vital, a reflejar todos los terremotos, todos los fenómenos sísmicos que se han producido a lo largo de la historia en un año concreto, en un sitio concreto, y es que me apasiona porque tiene que ser la misma persona seguro, porque son acontecimientos tipo políticos, yo que sé, deportivos, etcétera. Pero entre todos ellos, yo que sé, la mitad son cuestiones de terremotos. Entonces os animo a que miréis fechas en Wikipedia y animo a que si alguien quiere dar la cara y quiere decir, oye, soy yo, entre los terremotos. lo entrevistamos aquí. Soy yo. Tengo en mi guilty pleasure, en mi faceta oculta, yo me dedico a esto. Miréis, el 1 de febrero, en el norte de Pakistán, un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter causa más de 300 muertos y destruye numerosas poblaciones. Luego hay uno en Costa Rica y Panamá y luego otro en Italia. Eso. Pues nada, era eso. Pero en verdad lo peor lo de Alejandro Sanz, o sea, estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo están comentando también en el chat. Sí. Vale. Todo Alejandro Sanz que sigue hoy en día. Sí.
Dando la Pues brasa. en forma de tweet. Sí. No puedo creer que tengamos la misma edad que la carrera musical de Alejandro Sanz. Es un poco triste. Para alguien, sí. Bueno, nosotros celebramos, Dasurum celebra, aunque el miércoles de hecho fue el día en que ocurrió, pero se nos olvidó comentarlo en el anterior directo, 20.000 seguidores en Twitter, después de 5 años por ahí, o 6. Lo cual nos alegramos mucho, eso, a tope con eso, pero ojo, que esto me ha hecho mucha gracia. Resulta que Puto Miquel celebra 20.000 seguidores, no sé si hoy o ayer, en YouTube. En una sola semana ha subido más de 10.000 seguidores. Ya, bueno, eso yo creo que es el algoritmo. El algoritmo, cuando se confunde el algoritmo, Madre mía. cosas raras pasan. O sea, yo te digo, Anda, porque... no sea así. No, pero que de verdad, o sea, eso es cosas de... Cuando el algoritmo empieza a recomendarte, entras en un ciclo que oye, yo lo agradezco si a mí me está beneficiando ahora mismo, o sea, que no me va a quejar, pero... A ver si entre todos conseguimos aplanar la curva un poco. Exacto. 3 últimas cosas antes de empezar. El hilo de Twitter sigue actualizándose con recomendaciones diarias, aunque hoy no he puesto ninguna. El libro de Ad Absurdum, el pene perdido de Napoleón y otras 333 preguntas de la historia, sigue rebajado hasta hoy, último día en el que está rebajado en todas las plataformas en las que hay venta online, a 1,89. No seáis como el amigo de Isaac, que el pobre se lo ha comprado pensando que era físico a 1,89 y resulta que no tiene ni siquiera lector digital. No, solo tiene el móvil y luego dice, ¿qué hago? Y yo, como las indicaciones que se están dando estos días. A lavarse las manos. Última cosa, aunque lo puse previamente en el hilo de Twitter, en RTVE tenéis películas a cholón gratuitas, pero está, que además por desgracia mía todavía no la he visto, Total, de José Luis Cuerda, Faro de Oriente, de Occidente y del sureste peninsular. Podéis ver esa película, Total, que es menos conocida que Amanece que no es poco. La tenéis gratuita en Película. en RTVE. Bien. ¿Ves? Tenía que haber recomendado eso. ¿Puedo quitar lo del libro que he dicho antes y poner esto? Sí, No leáis Requiem por un campesino español, ¿ves? Dicho Sí, eso, la cultura es acumulativa, todo esto. Dicho eso, hoy vamos a hablar de Egipto en general, pero sobre todo de pirámides en particular. Concretamente de teorías de mierda, teorías conspiranoicas y teorías que en general son bastante graciosas sobre las pirámides, sobre cómo se han creado, sobre cómo se han hecho y todo ese tipo de cosas. Vamos a empezar con una cosa que probablemente nos juntamos entre nosotros la teoría, pero bueno, que es que cada uno va a exponer su favorita. Entonces, que empiece Miguel, por aquello de que está aquí invitado. A ver, yo... No sé si se la piso a alguien, espero que no. Pero mi teoría favorita, porque había oído varias que a lo mejor luego no me voy a meter en ellas porque las comentaremos luego, pero esta simplemente me llama la atención por el salto categórico, que es que esta teoría dice que las pirámides de Egipto son el Arca de Noé. Y dices, pero ¿cómo puede ser o sea, no flota, en plan... Un arca, o sea, el principio del Arca de Noé es que tiene que flotar, es su única función, flotar y tener mucho hueco. Y mucho hueco podrían tener dentro de las pirámides, pero flotar no flotan, vale. Pues la cosa es que no sé, que esto fue en base a una retraducción de los rollos, pergaminos del Mar Muerto, que claro, los pergaminos del Mar Muerto han dado muchas alegrías y muchas desgracias, yo creo que en general los historiadores, Canal Historia y todo esto, y decían que a una palabra en hebreo que no se había leído bien, que creo que es Neesefat, no, yo hebreo no sé, hebreo antiguo mucho menos, y que se traduce, o sea, la traducción de esa frase era que, la nueva traducción era que la forma en la que se habían montado lo que vienen a ser las... No sé cómo se llama en un barco, básicamente lo que da forma al casco del barco, que son como costillas. ¿Cómo? ¿Cuadernas? Puede ser las cuadernas, sí. Pues eso, que se habían montado en forma de pirámide. Que se habían montado en forma de pirámide. Eso es lo que dice la traducción. Entonces la gente dice, bueno, pues tenía forma de pirámide y luego también hay otros... la teoría estaba de, bueno, pues también vemos que en la traducción griega del Antiguo Testamento del siglo III después de Cristo también se dice que tenía una forma, el arca tenía una forma triangular o de pirámide... Luego se va mencionando ahí y luego dicen que, pues que esta evidencia de que tenía forma de pirámide pues se ve más también, por ejemplo, en las puertas del paraíso de la Catedral de Florencia,
que ponen, está lo que viene a ser el tercer panel es sobre Noé, y se muestra al fondo una pirámide. Entonces, que esa pirámide sería pues las pirámides de Egipto. Porque, claro, obviamente tú piensas en algo que tiene forma de pirámide y solo puedes pensar en las de Egipto, porque obviamente eran conocidas para la gente que escribió la Biblia, entre comillas. Ahora digamos. mismo está puesta la imagen que dice en el... Vale. La acabo Pues de sí, buscar. eso. Vale, pues eso. Si te lo había pasado. Ay, por Dios. Pero vamos, dicen que eso, que como tiene una forma que eso es eso quiere decir que las pirámides de Egipto eran el Arca de Noé. Entonces lo que dicen es que en realidad no era literal la definición del Arca de Noé, sino que era una metáfora para decir que las pirámides de Egipto sirvieron como una barrera, las pirámides de Giza sirvieron como una barrera para evitar el diluvio. Que tampoco lo entiendo, porque no es como que las 3 pirámides, por mucho que la foto que les hagan parezca que está en plan que están así como haciendo barrera, no están haciendo barrera, pero bueno. Hay huecos. No suelen los números tampoco, porque tradicionalmente la tradición bíblica judío-cristiana y tal, que el Arca de Noé habría, como se dice cuando un barco encallado, cuando bajó ya el nivel del mar en el monte Ararat. Pues entre la frontera entre Armenia y Turquía. Y ese monte no sé lo que tiene, pero tendrá por lo menos 4.000 metros o 5.000. Y las pirámides no. ¿No te das cuenta? Estoy intentando ponerle lógica a algo que no tiene por qué tener para nada. Pero este señor, el señor que dice esta teoría, que se llama Matthew... Espera, que lo voy a buscar. Matthew... Que es un señor hoy en día, ¿no? Es Matthew Simpson, sí. Este es un señor, un historiador de hoy en día que, en base a esa traducción, ha dicho que en realidad esto es toda una metáfora y que las pirámides de Giza hubiesen servido como frontera o como barrera para evitar pues las oleadas del diluvio. Vale. 5.137 metros el monte Ararat. Ostras. Imagínate para sacarlo todo luego del arca. 10 veces la manga del Mar Menor. Sí, unas 10 veces la más. Gran unidad de medida. Bueno, pues está bastante bien. Yo la verdad es que las pirámides fueran el arca no sé si lo había oído. Como tal. Sí, hay mucha relación con historias bíblicas. Que no sé si alguno tenía alguna más. Yo. Sí, Vale. yo creo que también. Es que a lo mejor no la pisamos entre todos, pero bueno, no pasa nada. Yo de todas formas, bueno, tampoco quiero presumir, pero es que tengo material muy bueno de una que es posible que salga. Y no sé si lo tendréis. Entonces, yo el último. Y si me la pisáis, pues ya está. Entonces, venga, siguiente. ¿Quién le tira? Venga, Isabel. Venga, como habéis dicho lo bíblico, la de que las pirámides son un granero. Ay, por Dios, esa es la mía. Esa. Esa es la tuya. Es que, no sé si deberíamos ser honestos, deberíamos serlo, porque es que en realidad David ya escribió hace un tiempo una entrada muy detallada sobre algunas de las teorías más locas. Y yo, buscando por otro lado, al final es que yo por lo menos he ido convergiendo todas en esa. Estaba todo muy bien recopilado. Yo es que he buscado más y la verdad es que la que más me gusta es esa. Y entonces lo que he hecho ha sido buscar más información. Pero bueno, sigue y yo complemento. Esta me gustaba por un par de cosas. Porque es Gregorio de Tours, Sí. el que ya habla de esa historia, ¿no? De que las pirámides podían ser un granero y tal. Entonces me hace pensar también un poco, y no sé si vosotros sabréis algo, de la propia concepción que tuviera la gente en el pasado, porque hablamos de teorías locas de gente coetánea sobre las pirámides. Me imagino que ya en la antigüedad habría quien plantease cosas más o menos lógicas y quien plantease cosas un poco más locas. No, imagino que, por ejemplo, Heródoto sí que creo que Heródoto es el que la describe de una forma un poco más... Sí, más o menos racional. Algo menos racional, ¿no? El proceso de, bueno, pues seguramente se apilaban aquí las piedras, se hacía de esta forma, etcétera. Y al mismo tiempo tener a Gregorio de Tours, ya unos cuantos siglos después, no sé si es siglo VI o por ahí. Sí, por allí. Y te dice, no, que son graneros. Que esto es una forma para almacenar el grano y ya está. De hecho... Que es un poco lo que ha dicho Miquel antes, si tienen que estar huecas, pero no tanto. No tan huecas como para hacer un recipiente tan grande para tan poco espacio y meter ahí el grano. Pero Bueno, la relación bíblica es que unos cuantos años después de Gregorio de Tours, ya en 1998, en 1998 fue precandidato a la presidencia. Y en 2016. También. Bueno, Sigue. Ben Carson, que fue... ¿qué es eso? Un negro señor. del Partido Republicano.
Joder, Isaac. Por decirlo de una forma así que Sigue. No has dicho nada que sea mentira. no he dicho nada. No, me llama la atención, me ha llamado mucho la atención. La verdad no conocía el nombre y digo, qué amable, qué simpático individuo. Y nada, ese hombre defendió no solo que era un granero también las pirámides, sino que habían sido construidas por José, hijo de Jacob, en tiempos bíblicos. Y él, a día de hoy, este hombre, que como dice, fue precandidato, entiendo que le ganó Trump, si era él Sí. otro de los... defendía este tipo de cosas. Pero de hecho tengo el vídeo, tengo 2 vídeos de este señor que voy a poner porque es bastante interesante. Bueno, interesante. Es curioso cómo lo explica. Y además, esto fue en los 90 cuando lo dijo. Y entonces, cuando se volvió a presentar, y de hecho la cosa curiosa es que en realidad él, o sea, fue derrotado por Trump, pero Trump lo nombró como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en los Estados Unidos, que sigue siéndolo, ¿vale? Ese es el cargo que tiene en la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, pues a él le volvieron a preguntar. O sea, que no es cosa de que fuera en los 90 y volvió a decir lo mismo. Pongo el vídeo, unos segundos, ¿vale? Creo que podréis oírlo, pero en cualquier caso voy a poner el... A ver, silencio. My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaoh's grain. Vale, hago pausa. Primero por 2 cosas. Yo a partir de ahora, todo lo que diga va a ser... mi opinión personal es esta. Y eso es cierto, porque este hombre básicamente empieza así. O sea, da igual los hechos, los argumentos que otras personas hayan dado, mi opinión personal es esta. Y luego, la segunda parte que me gusta más es que él da por supuesto... O sea, dice que los arqueólogos argumentan que es cosa de alienígenas. ¿Cómo? ¿Que eso cuándo ha pasado? O sea, bueno, dice los científicos, perdón, no dice los arqueólogos, pero vamos, que va por ahí. Entonces, voy a ponerlo un poco más, que sigue estando bien. Graves, but you know, it would have to be something awfully big when you stop and think about it. And I don't think it would just disappear over the course of time to store that much grain. And when you look at the way the pyramids are made, with many chambers that are hermetically sealed, they would have to be that way for a reason. And you know, various scientists have said, well, you know, there were alien beings that came down and they had special knowledge, and that's how they were able to, you know, it doesn't require an alien being when God is with you. Vale, me he adelantado antes. 2 puntos, él dice que es un granero, porque claro, con todas esas cámaras que están herméticamente cerradas, ¿qué otra cosa puede ser, no? Y ahí es cuando dice que, bueno, que no hace falta ningún alien cuando está Dios ahí como para en fin, para hacer también eso. Y luego, ya por curiosidad, pongo la parte en la que él le volvió a preguntar, vemos ya un poco mayor, ¿no? Un poco, esto es de 2015, ¿vale? Well, the pyramids were made in a way that they had hermetically sealed compartments. Dice exactamente lo mismo, que es por los compartimentos herméticos, tal y cual. Lo curioso del asunto es que hay un tipo que yo me he hecho fan, pero fan, que se llama Jason Colavito, que tiene una entrada que dice: la larga y extraña historia de las pirámides como graneros de José. Y ahí desarrolla toda la historia. Y lo que yo no sabía es que en la catedral de Venecia podemos encontrar esta pintura, ¿vale? En la que se ve las pirámides como literalmente almacenes de, bueno, de grano, de trigo, etc. Esa parece ser que es la fuente visual. No, esa es de 1200 y pico, la pintura, ¿no? Es la fuente pictórica más antigua que hable de esto. Y se basaba, que ahí es donde voy un poco, a que Gregorio Tours no es el primero que habla de esto. Porque eso se basaba en el Génesis Cotton Genesis en inglés. Que parece ser que ya hablaba de eso. Y la, digamos, persona más antigua en el tiempo que hablaba del asunto es Julius Honorius, que era un escritor romano del siglo VI, más o menos, que ya parece ser, porque no lo sabemos, en su cosmografía ya describía a las pirámides como el granero de José. Lo que pasa que es verdad que solo lo hacía de pasada, entonces pues tampoco hay mucho más. Y como último dato así curioso, hasta Ali Idrisi, el geógrafo
de la Edad Media, vaya, de 1100, en el 1150, parece ser que tiene una historia de las pirámides. Y ahí hace el comentario de que los cristianos creen que tal. Pero parece ser que el resto de fuentes islámicas lo dicen que eso no tiene ningún fundamento. Ya. Porque ellos pensaban que eran ¿Cómo va a ser, tío? ellos pensaban que habían sido construidas por gigantes. Lo otro no, pero esto sí. Claro. Pero yo solo diré que si alguno ha jugado al Civilization, Sí, hace poco. en los primeros 3 Civilization, cuando construías las pirámides, la ventaja que te daban era que aparecía un granero en todas tus ciudades. Vaya. O sea que esa teoría, digamos, no sé si lo sabían no sé si habían investigado tanto, lo decían por lo que había dicho Ben Carson allá en los 90, pero lo transfirieron a eso, sí. La conspiración se cierra. Pues nada, ya, David. Pues nada, yo 2 reivindicaciones. Leer la entrada, porque los vídeos que ha puesto Juanja están en la entrada. Sí, ese vídeo Ah. lo he robado de ahí, tal cual. Ah, bien, vale. No me escondo. Y a mí me gustan más las teorías sobre la construcción de las pirámides. Pero como no habéis tirado por ahí, porque hay algunas muy locas que dicen que hablan de telequinesis, de ultrasonidos. Bueno, la construcción con esclavos, que lo hemos normalizado hoy en día, no deja de ser una teoría de mierda también. Pero bueno. Pero digamos que esa puede tener cierto sentido, ¿vale? O sea, dentro de que no hay aliens de por medio. Pero bueno, de la construcción, si queréis, hablamos después. Como he visto que todos habláis sobre la función de las pirámides, a mí hay una que no aparece en la entrada esa que escribí, porque la descubrí después de haber escrito la entrada, y la descubrí viendo, como no, Discovery, el canal Discovery. Grande. Y como el programa iba a ser sobre pirámides, no voy a hablar de Egipto, sino de México. ¿Vale? Eso no estaba Allí- en el contrato. En el contrato ponía pirámides, no Egipto. Bueno. Vale. ¿Qué nos dice el equipo de Discovery? El equipo de Discovery dice que un grupo de arqueólogos encontró debajo de una de las pirámides aztecas una especie de estanque de piscina que se rellenaba con mercurio. ¿Vale? Bien. Pues todos conocéis que han existido teorías sobre que si las pirámides podían ser pistas de aterrizaje para las naves extraterrestres, que podían ser algún tipo de señal para atraer a las naves. Esta gente lo que proponía es que eran lugares para el despegue de naves. Bueno, ¿Vale? digo yo que si puedes aterrizar, puedes despegar, ¿no? Claro. Pero ¿por qué dicen quiere esto? decir para despegar en origen, quiere decir que somos la gente de aquí la que va hacia otro sitio. Claro. Ah, vale. Porque intentan vincularlo con el tema este de los Anunnaki, de ya están aquí, están viviendo entre nosotros. ¿Vale? Entonces lo que dicen es que el mercurio, yo no lo sabía, si hay algún físico viéndonos que nos corrija, algún químico, tiene una propiedad y es que al ser un metal tiene propiedades de imán y puede hacer, igual que cuando juntas dos imanes no llegan a juntarse, ¿no? Como que flotan, puede hacer levitar algunos objetos. Levitar quiere decir que se levantan unos milímetros, ¿vale? No estoy hablando... Claro, esta gente lo que decía era, le preguntaban en el documental a un físico, con una piscina tan grande, ¿se podría elevar una gran estructura? Y el físico dice claramente, no. Y No ellos, se puede. sí, ha dicho que Me sí. está queriendo decir que Y entonces lo que vienen a decir es que quizás las pirámides sean en sí mismas las naves, que la estructura que las hace elevarse es lo que hay debajo de la pirámide y que están preparados ahí para ser lanzados al espacio. ¿Vale? Esa No es la teoría, ¿eh? no veo ningún problema en esa teoría. O sea, no, tienes... pero no es era lo que una. estamos diciendo, sigue una lógica. Lo importante es eso. Además Es me su gusta, lógica, pero es su me gusta que se entreviste a físicos que te digan que no en directo, mientras estás grabando, y que tú le des la vuelta para decir, bueno, sí. Bueno, podemos hacer Quizás referencia a cierto personaje de... Bueno, ya sabemos qué ciudad. Premio Planeta. Premio Planeta, de una ciudad que existe. Que hace eso en su programa que se llama... Hostia, eso es demasiado, ¿no? Bueno, en su programa. De entretenimiento. Sí. En fin. Bueno, pues tenemos 3 teorías porque Isabel y yo nos hemos solapado. Han propuesto que
quien nos esté viendo pueda a lo mejor votar un poco cuál le ha gustado más o lo que sea. Mientras tanto, vamos a seguir. Yo traigo una cosa que sé que se sale un poco, porque el tema de Egipto, por mucho que David diga que no, se sale un poco del tema de las pirámides, pero creo que puede estar chula, porque además... Acabas de decir pirámide otra vez. Egipto. Bueno, he hecho un poco de trampa y traigo una cosa relacionada con Egipto del año 1000 a.C., ¿vale? Lo voy a ir leyendo porque la verdad que tiene palabras que no sé pronunciar. Por ejemplo, Svetlana Balabanova, vale. Sé pronunciarlo, pero no me acuerdo. Esta señora era, no lo sé, una toxicóloga alemana que en 1992 analizó una momia en el Museo de Arte Egipcio de Múnich, de München. Bien, analizó una momia de Enut Taui, que eso seguro que está mal pronunciado, pero bueno, que era una sacerdotisa de eso, de alrededor de hace, o sea, del 1000 a.C., más o menos. Y encontró, ojo, a lo que encontró en su cabello, nada menos que restos de cocaína y nicotina. Vale, parada para pensar de dónde viene la cocaína y la nicotina. Bien, después analizó el resto de momias del museo. Y descubrió también que en el pelo tenía, pues normalmente el pelo suele ser donde se encuentran las cosas que se han ido ingiriendo, consumiendo de una manera voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, paréntesis, a Napoleón con esta misma técnica se le encontró en el pelo mucho arsénico, ¿no? Entonces por eso la teoría de que a lo mejor lo asesinaron, pero no. Bueno, siguiendo con esto. Encontró también los restos en el resto de momias del museo. Y se le conoce, de hecho, podéis buscarlo como las momias de la cocaína o las cocaine mummies. Bueno. Problema principal, ya lo podéis ver. La cocaína y el tabaco llegaron al viejo mundo después de eso de Colón. Bien. Entonces, se montó un pollo importantísimo en los 90, porque claro, ¿qué quería decir nuestra amiga Balabanova con esto? Quería decir que, bueno, ella no insinuaba nada, simplemente decía, las pruebas dan esto. Lo primero que se dijo fue que era un fraude. Un fraude que a lo mejor no había cometido de manera consciente, simplemente que pues se habría equivocado o alguna cosa de esa. Y entonces... Pues se le cayó algo del bolsillo a ella. Se le cayó. Ahí viene una de ellas. Ahí viene una. Rosalie David, del Museo de Manchester, en el que también hay... Me echaron droga en la en el Colacao. Rosalie David, del Museo de Manchester, también analizó momias del museo. Porque de hecho ella decía que eso era imposible, que no podía ser. Y dio positivo en nicotina el cabello de algunas de las momias. Luego se fue a Alemania, analizó algunas de las momias y dieron positivo de nuevo en nicotina y cocaína. La cosa se fue de madre porque esto dio gasolina a las que decían que había habido contactos entre Egipto y América en época muy antigua. Y de hecho, cuando esa gente empezó a argumentar que probablemente los americanos habían llegado a Egipto o al revés, entonces la gente que criticó eso decían que era racista, porque claro, era insinuar que los europeos sí podían llegar a América, pero los americanos no podían llegar a Europa. Es que esto tiene muchas implicaciones curiosas. Bueno, pues se montó un pitote y la cosa siguió analizándose en otros lugares. Muchas momias dieron positivo, pero entonces llegaron biólogos, llegaron investigadores que dijeron que es posible, y de hecho parece ser que se han encontrado sustancias que también podía tener nicotina, y que en análisis en China y en Europa se han encontrado restos humanos que han dado positivo en nicotina previos a ese pues a 1492, ¿no? Bien. Pero claro, también hay quien dice que en el caso de las momias, por ejemplo, Ramsés II, que ha dado positivo también en nicotina. Iba a decir una cosa, pero mejor Dila, por favor, porque creo que lo he dicho yo. No. Que tenemos que mantener apolíticos. Vale. Bueno. Bien, Ramsés II dio positivo en los 70 en nicotina también. Pero enseguida se descartó porque, claro, el problema de las momias egipcias es que han dado muchas vueltas y que la cocaína a lo mejor resulta que pues era más bien pues gente del museo pasándolo muy bien o alguien en algún traslado. Ya, si no lo sabe alguien, por ejemplo, el faraón Micerinos, bueno, pues está en alguna parte del mar Mediterráneo hundido entre Malta y Cartagena. Siempre se dice eso, ¿no? Se supone que en la costa de Cartagena.
Y nada, pues yo he traído eso porque era bastante curioso, porque parece ser en fin, que científicamente sí dieron positivo en eso, pero ya hay distintas teorías de qué es lo que puede ser que haya provocado ese... Porque falso positivo ya se sabe que no es. Pues se ha hecho muchas Pues veces. si sabe que el positivo es cocaína, es cierto, pues tiene que ser, pero yo pienso, ¿cómo de...? Es decir, para que llegue a haber trazas de cocaína en el análisis, ¿cuánto...? Es decir, ¿utilizaron eso como bandeja de plata o la momia? O... Parece ser que, porque he estado leyendo un artículo que hablaba de todo esto, que una vez que se hace el análisis no es posible que haya... Eso dice el artículo. No es posible que haya contaminación externa de uno de los viajes. Puede haber contaminación externa de la persona que lo analiza, porque de alguna manera lo contamine. Pero el proceso que se le hace al cabello es básicamente quitar todo lo de fuera, no me preguntes cómo, pero como una especie de desecado mayor, no sé qué. Se supone que acaba con todo lo externo y lo que cogen es de dentro. Entonces, en principio, no debería ser contaminación. O sea, que simplemente es que todas las personas que han hecho esos análisis eran... O sea, a ver, se hicieron en los 90, también lo puedo entender, Sí. pero... Ojo que algunas momias ya en sí parecen un porro gordo. Sí. Luego hay otra muy curiosa, y es que la de Manchester decía que en realidad lo más probable es que fuera una momia falsa. Porque también se dio en el siglo XIX, que tenemos aquí a Daniel. Un día te invitaríamos para hablar del siglo XIX, pero de alguna cosa graciosa, no rollo. No de partero. No es partero. Bueno, algo de partero seguro que hay gracioso. Que en el siglo XIX hubo mucha, con esto de la egiptomanía y tal, mucha falsificación. Y se dedicaron a vender momias, primero que las usaban para hacer tinte, curiosamente, y a veces también como para drogarse de alguna manera, porque la gente estaba muy mal en el siglo XIX y tenía mucho tiempo libre. Se suponía que el polvo de momia era afrodisíaco, decían. O Pero y sea, el pangolín también, mira dónde estamos. El pangolín. Bueno, sin irnos más lejos, eso también se ha hecho hace poco con la tumba, es que no recuerdo cuál fue, que descubrieron que contenía restos líquidos todavía de cuerpos y tal, y hubo como una fiebre por querer beberse Sí, ese dejándos líquido. beber el zumo de momia. Ese caldito, ese concentrado. Yo tengo que decir que les dejaría hacer, en plan, ¿sabéis qué? Ya está, o sea, ya, a ver, El que quiera que lo haga. total, Otra que se va a pandemia. Sí. echar. Si se ha estado bebiendo piña, ya. Exacto. Piña con, no era gin tonic con piña o... Cava, es Cava con piña, vale. Dice Daniel que en Zaragoza decoraron una pastelería con motivos egipcios en 1856 y que ahí sigue. Pues la egiptomanía hizo mucho daño, igual que los franceses, que fueron los que nos trajeron la egiptomanía, que han hecho mucho daño. La ilustración. En Zaragoza sobre todo hicieron mucho. En Zaragoza, Es que justo ha dicho Zaragoza y digo, bueno, pues... en Zaragoza hicieron bastante más, sí. Para Fox les suena por allí. Uf, A los franceses se la robaron los ingleses. Bueno, Vale, yo quiero abrir un melón. abre melones. Venga. Hace tiempo escribí otra entrada que era la de quiénes son los expertos en aliens, ¿no? Relacionando un poco, aunque no todos hablan de pirámides, pero la mayor parte hablan del tema. Y estuve buscando un poco quiénes eran, pues Giorgio Zúcalo, de los pelos de Canal Historia, Von Daniken, que es poco conocido, pero es su maestro, ¿vale? Su guía espiritual y profesional. Su maestro Jedi. Sitchin, que también es un personaje curioso, el creador de la teoría de los Anunnaki y tal. Y bueno, me di cuenta de que todos ellos tenían en común que no eran nadie. Básicamente, antes de hacer esto, se dedicaban a negocios que no tenían nada que ver. Y al empezar a ganar dinero creando teorías de mierda que ni ellos mismos se creían originalmente, pues empezaron a entrarle dinero, fortuna, a un nivel increíble. Pero claro, como esto ha crecido tanto, han creado sus propias asociaciones y demás, yo pregunto, ¿creéis que esta gente, o parte de ellos, se lo creen de verdad? Es que esa pregunta yo me la hago mucho, la verdad, cuando veo todas estas cosas conspiranoicas, digo, ¿se lo creerán de verdad? Y yo mismo no llego a dilucidarlo y no tengo una opinión clara sobre eso, pero yo creo que cuando mueves tanto dinero, yo creo que es obvio que no te crees nada, no sé. Esa es mi O opinión. precisamente por eso. Quizás eso los motive más. no sé, yo creo A que... creer. Que hay me lo gente tengo que, creer o sea, porque será verdad.
Si habéis visto los documentales estos de los terraplanistas, realmente se lo creen. En plan, es porque siempre te queda la duda de la gente que está al mando, de la secta, digamos, esos tienen que saber que están mintiendo. En plan, que lo puedes pensar con cualquier tipo de ideología religiosa, digamos. Pero al final yo creo que no, yo creo que sí que se lo creen. En este caso, o sea, eso, con los terraplanistas también, o sea, se lo creen que están directamente porque les gusta la idea de la conspiración y de que están en contra del status quo, les gusta pensar que hay algo oculto, o sea, algo que se les está ocultando, no algo que no se sabe, sino algo que conscientemente poderes, gobierno, lo que sea, les está queriendo ocultar porque hay como un telón que no quieren que descubran. Yo eso te Yo lo creo que sí. compro cuando es cuestión de... casi de... lo has comentado, de base, ¿no? En base seguro. Pero... e incluso puede que algunos líderes, cuando hablamos de casi sectas, vale. Pero gente que está en los medios, como el Giorgio este, o Zacarías Sitchin, no sé. Hombre, Zacarías Sitchin es verdad que se esforzó mucho en montar su bulo con el tema de las tablillas y tal y cual. Entonces no sé hasta qué punto... yo qué sé. Si las tablillas son mentiras, porque lo son, quiero decir, no existen las tablillas que él dice la mayor parte de las veces, es que tampoco. O sea, es demasiado esfuerzo para inventarte la tablilla para luego creértelo si sabes perfectamente que la tablilla no está ahí. Porque no Yo hay lo que evidencia sí- de que que- exista. Existen como Lo que dos sí que niveles, quería ¿no? El de comentar un los poco. medios, Hmm. que ellos no se lo creen, y luego la gente en masa que les sigue, digamos a un nivel ya más bajo, que sí que se lo creen. Yo es que me surgió la duda escribiendo esa entrada, sobre todo por un personaje que era David Icke, creo que se pronuncia Icke, no sé si es muy conocido en Inglaterra, fue político allí, llegó a ser diputado, pertenecía al Partido Verde, a los verdes, y el hombre abandonó su carrera, él era comentarista deportivo, también se dedicaba a política, lo abandonó todo para centrarse en eso. Y yo creo que ese hombre llegó a perder dinero haciendo eso y que la vida se le fue a la mierda. Pues seguro O sea que se lo que creyó alguno. seguro. A ver si hay gente pato. Hay gente que está mal. Por pequeño recordatorio, hay gente que está mal. Sí, no. A ver, que seguro que hay gente que evidentemente se lo cree. Eso es indudable. Sí, pero Pero... que la persona que crea el mito en sí es más difícil pensar que un día se despertó y creyendo la he eso. liado. Vale, ya está. Yo lo que sí que veo es que al hilo también de lo de Ben Carson y todo esto, es que hay gente, digamos, muy notoria que sí que cree en estas cosas o lo defiende de vez en cuando. Siempre algún personaje famoso que de vez en cuando pone alguna cosa y yo qué sé, dice que flipa la cantidad de gente en general que sí que cree en este tipo de cosas. Yo, Y asusta un poco. de Ben Carson, creo que es la muestra de que por muy listo que sea y por muy formado que esté, puedes caer en la misma mierda que el resto de personas. Porque Ben Carson, concretamente, es un tipo que debería estar totalmente alejado de todo eso, por muy religioso que sea. Me explico. Él es cirujano. Él, antes de su carrera política, era cirujano. Y de hecho, en realidad era muy conocido porque en su carrera médica se dedicó a tratar a personas con problemas brutales de, por ejemplo, hermanos que nacen unidos por el cuerpo directamente. Hubo un caso muy famoso que él, unos gemelos siameses alemanes que él ayudó a separarlo, y era neurocirujano. Quiero decir que al final, por muy formado que estés, por muy inteligente que seas, no estás exento de caer en una cosa de estas. Por lo menos creo que es el ejemplo clave. No, Claro, pero una de las cosas que yo decía era, porque a mí me cuesta, la gente esta que te dice que nos están ocultando la verdad, los gobiernos nos ocultan la verdad, y esta gente nos está contando lo auténtico, la historia real que nos están ocultando. Pero te la están contando a través de Canal Historia, que pertenece a Disney, o a través de Discovery, que es en sí misma una multinacional. Entonces, ¿qué interés va a tener una multinacional como Disney en revelar verdades que te están ocultando los gobiernos? Disney es fantasía, ya está. Es mantener viva la imaginación y la fantasía de la gente. Es que si nos lo queremos cargar ahora todo de golpe, que eso tampoco es. Yo también me pongo un poco en el papel de esa gente. Nosotros, por ejemplo, con nuestros libros y eso lo hacemos un poco, lo hemos dicho de vez en cuando, le rompemos las ilusiones a la gente. Claro, es que no podemos ir luchando contra la magufería tan de cara. Hay que ser más paulatino. Si no, la gente nos va a odiar.
por romperles sus pasiones y sus ilusiones. En el Claro. chat confirman que David está comprado por Disney. O sea que... Claro. Lo siento, David. Estoy Con su blanqueando ahí. orejita ese Mickey por ahí. No, pero yo creo que Isaac tiene razón, que es eso, que al final es la gente en mayor o menor medida siempre va a necesitar tener una historia, un mito, un relato que creer que sea, que le permita, yo qué sé, tampoco en plan, tampoco creo que esa gente se levante por las mañanas y diga, ay, hoy puedo respirar tranquilo porque sé que las pirámides las construyeron aliens y me está... O sea, que no es una parte inherente de su identidad, pero que es algo que les hace sentirse más... No sé si vivos, distintos, especiales, yo qué sé. También te digo que si tú en algún momento empiezas a que hay una conspiración, yo lo único que te pido es que sea una conspiración original, que sea algo que nos entretenga un poco, no por nada, sino porque que las pirámides fueron hechas por alienígenas, por telequinesia, no sé cuánto, ya tenemos muchas teorías de esas. Entonces, no sé hasta qué punto te puedes sentir especial por pensar que las pirámides fueron piscinas gigantes, yo qué sé, lo que fuera, o saunas, porque más o menos podrían ser saunas porque además tienen salas herméticas, etcétera, ¿no? Mira, podemos abrir ahí una... ¿Ves como tú ahora, lo que pasa es que no te das cuenta, pero tú ahora mismo estás estás plantando un germen La ahí, una semilla. Pero al final, vale, sería novedosa, pero sería de nuevo las pirámides. Por Dios, qué aburrido. Yo qué sé. Es como otra teoría de Stonehenge. Déjame en paz con ese lugar. Déjame en paz con ese lugar, con las pirámides de Egipto, con, yo qué sé, con todo lo mainstream histórico, que al final siempre es como... Meto un poco de... Pero lo que pasa con el tema de la teoría cuando hablamos del Imperio Español, etcétera, es que siempre se habla de lo mismo. Entonces, tú quieres historia nacionalista, vale, pero dime algo nuevo. Cuéntame otra cosa. Por lo menos que no sea lo que siempre oigo. Entonces, también se pide un poco de eso. ¿Cómo se llama la bestia esta íbera de arte que se hizo muchísimos memes últimamente? Sí, La bicha de Bazalote. La bicha de Bazalote, eso. Pues haz cosas sobre la bicha de Bazalote. Haz Por teorías ejemplo. de la conspiración sobre la bicha de Bazalote. Coño. Dice Daniel, I más D más I en magufadas. Pues sí, un poco. A ver, yo siempre, cuando hablamos de... En alguna charla, alguna clase o algo así, damos alguna charla sobre magufadas históricas, porque la damos de vez en cuando. Yo siempre digo, ojalá las pirámides fueran hechas por alienígenas porque molaría más. Y podríamos darle un poco de sal a todo esto, ¿no? Pero pues no hay evidencia. Entonces, por tanto, pues lo triste es que tenemos que quedarnos con lo que hay. Entonces voy un poco por ahí. Un poco de novedad, un poco de magia a las teorías magufas. Y nosotros en esa misma charla siempre hemos dicho que al final el hecho de que esto se aplique a las pirámides de Egipto y no se aplique, por ejemplo, al Coliseo de Roma, es una cuestión de racismo. Que hay un sustrato ahí racista. Entonces, no sé hasta qué punto todas estas teorías redundarán en lo mismo, porque al final, si os fijáis, todas vienen a explicar cómo se pudieron construir las pirámides y al final tienen que recurrir a esas cosas, a telequinesis, a alienígenas y a todo ese tipo de basura. Sí, que cómo se construyó el Coliseo nunca se plantea una duda. Se plantean, sí, con las cosas prehistóricas de, o sea, pues Stonehenge, por ejemplo, pero es verdad que el tema racista de conectar cualquier estructura, por ejemplo, lo de Nuevo Zimbabue se llegó a decir que lo habían construido. O sea, primero se dijo lo de que habían sido europeos, pero una vez se desmintió lo de los europeos, también había gente diciendo que sí, alienígenas, que sí, no sé qué, y dices, pero ¿sabéis qué? Cuesta admitir que otra civilización pueda haber hecho eso. Hay una viñeta muy buena de Alei Saló, el dibujante de cómic, que pone Stonehenge diminuto al lado de un zigurat gigante en Mesopotamia y lo pone más o menos en la misma fecha, comparando lo que eran capaces de hacer allí lo que eran capaces de hacer los europeos, los occidentales. Piedra Eso gorda. era todo barro. Ay. Pues tenemos nosotros que le he preguntado un colega egiptólogo que de hecho ahora mismo está en Egipto de campaña durante 3 meses. Y cuando le escribí oye, le dije, pásame algo guay para comentar en el directo, algo de egiptólogos que solo sepáis vosotros. También un poco tirando por ahí. Y me dice, miro. No me dijo nada y al día siguiente prácticamente me dijo, búscalo en Google. Porque, bueno, él funciona así, ¿no? Siempre busca en Google. Lo que sí que me pasó, que yo no conocía la existencia de esto, aunque de 2016, es que de hecho las pirámides, o sea, se encontró un papiro que se llama
Dame un segundo. Diario de Merer, que es del 2500 a.C., en el que básicamente es un registro escrito sobre las actividades diarias del transporte de piedra desde una cantera de caliza de Tura a Giza durante la Cuarta Dinastía. Y son los papiros de texto más antiguos encontrados. Básicamente están casi seguros de que son de la construcción de la Gran Pirámide de Jufu o de Keops, según queráis decirlo. Y... o sea que incluso hay básicamente algo tan anodino como una lista de la compra prácticamente. Están los albaranes. Los albaranes. Entonces que es curioso que incluso con todo este tipo de evidencias siempre se suele caer en esas teorías. Está habiendo un debate Es que ahora eso se mismo lo en el inventaron, chat. seguramente. ¿Hay debate? ¿Qué debate? Hay enfrentamiento entre Roma no se hizo en un día, nuestro amigo Pedro, y las plumas de Simur, Laura, nuestra próxima invitada, que se pelean sobre Oriente y Occidente. A ver. Bueno, No quiero repetir la misma frase, pero son constructos sociales. No me quiero repetir, pero... No, pero yo como persona que hace mundo islámico voy a estar en el equipo de Laura, yo ya lo siento. A mí Roma... Un día, si eso, te invitamos para hablar de lo tuyo. Estaría bien. Si quieres, si díganme. quieres. bueno, No, sí, Laura, encantado. Laura ha dicho también que David enseñe la merienda. Un comentario un poco sólido. El próximo día, Laura, en tu directo. Bueno, ya lo hemos desvelado, pero bueno, el próximo día tendremos cacahuetes, Almendra. almendras. Y es que no quería decirlo porque es una cosa polaca, esto, que no sé cómo se llama, que Juanji y yo lo llamamos, Juanji y nuestro amigo Leónidas, lo llamamos carne de erizo, pero obviamente no tiene nada que ver con los erizos. Entre eso y el tiburón disecado, para desayunar. La última vez que hemos ido a Polonia, nos daban para desayunar, pues eso, tiburón ahumado. Cosas que pasan. No, ¿Nos vamos ya. recuerdan los aplausos? Sí, son las 8. No, pero todavía falta un minuto y no queremos ser de esa gente que empieza antes de tiempo. Es que, Miguel, aquí se aplaude a las 8. Sí, yo es cuando pone mi vecino resistir, es cuando empiezo, porque ya sé que ha llegado la hora. Es como un despertador. Bueno, es un gran cierre, ¿eh? El aplauso por el coronavirus. Ha entrado a descubrir la historia justo a las 8, ¿eh? Claro, El próximo día, por ir diciéndolo, ya tendremos charlas sobre Persia, sobre religión en Persia principalmente, pero bueno, Persia en general, con las plumas de Simur. El próximo día, que será el miércoles a las 7. Ya es la primera vez que damos, de hecho, la cifra, o sea, la hora y el día. ¿Podemos aplaudir ya? Sí. ¿No? Que no se diga. Bien, pues hemos dado teorías diversas. De hecho, sobre construcción y sobre uso o funcionalidad. Hemos hablado de cocaína. Y hemos bebido un rato y hemos pasado un rato. Y hemos dicho que Heródoto es ejemplo de racionalidad. Sí. Ojo, que lo hemos dicho. Es verdad que se han enfadado las plumas, pero Heródoto suele ser ejemplo de lo contrario. Pero es cierto que si leéis cómo hace la descripción de cómo se construyeron las pirámides, se sabe que no fue así, pero en realidad tiene sentido para lo que es la época e incluso para el siglo XXI por lo que parece, porque por lo menos Heródoto tiene más racionalidad que alguno hoy en día. O sea que no fue como dice Heródoto, pero está bien. O sea, está curioso lo que dice. Nada es como dice Heródoto, eso ya vamos a decirlo y ya está. Claro, y... Pues si queréis comentar Pues algo nada, más. Nada. Yo nada, me han hecho algunos comentarios gracias, como el de la merienda, y algunos que he perdido. Ah, bueno, Miguel hacía referencia a Wikipedia. Wikipedia. Sé que ese te ha gustado. Y Roma no se hizo en un día, nos dice que Heródoto se folla a von Däniken, lo cual es cierto. Completamente cierto. Dentro de lo que cabe Heródoto... A ver,
No sé, yo creo que le disculpamos también, porque también muchas de las cosas que leemos en general en fuentes de hace 2000 años se les disculpa porque en esa época eran mucho más supersticiosos, bla, 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 bla. A von Däniken, como decimos, no es un hombre del siglo XX. Tiene que ser racional, pues le disculpamos menos, pero en verdad. Como bonus track de teorías conspiranoicas, y como hablamos de Heródoto, por aquello de hablar también de Tucídides, que me he acordado de él, el otro día hablando con Pedro de Roma no se hizo en un día, le comenté la existencia de una teoría que se llama Nueva Cronología, de un matemático prestigioso ruso, ojo, por lo que decíamos antes de Ben Carson, que tú puedes ser muy listo, pero luego, que publicó una obra de 7 volúmenes que se llama History, Fiction or Science, en la que argumentaba, y ya si queréis lo comentamos y cerramos, que en realidad la historia del mundo no era como nos lo habían contado. Pero bajo mi punto de vista, como le da un giro, dije, mira, esta está guay. Porque él dice que en realidad la historia no dura todo lo que se suele decir, sino que empezaría como muy temprano en el año 800 DC, después de Cristo. Y que encima del 800 al año 1000 no tendríamos prácticamente información. Lo siento, Miquel, no puedes seguir con tu tesis. Y del 1000 al 1500 sería la mayor parte de acontecimientos que solemos señalar como históricos. Y os pongo 2 ejemplos que son bastante curiosos. Por ejemplo, Tucídides en realidad sería un autor medieval, en concreto, voy a ver si lo encuentro, del siglo XI, del 1039 más o menos, y en la historia de la guerra del Peloponeso en realidad nos estaría contando, en lugar de ese enfrentamiento entre espartanos y atenienses, el enfrentamiento, ojo al giro, entre el ducado de Atenas y el ducado de Neopatria en Grecia, en el que la compañía llamada catalana, ¿no?, y la compañía navarra se enfrentaron en el siglo XIV. Ojo a los movimientos que hace este señor. Por ejemplo, Jesucristo, por supuesto, no sería Jesucristo, sino que creo que Alejandro. Un segundo. Madre mía. Es que le pega un giro guapo. El emperador bizantino con Neno, creo que Alejandro con Meno primero. No, Andrónicos primero con Meno. Sería Jesucristo. Y lo dejo ahí. Esta me parece una de las más chulas que hay, porque la verdad que se lo ha currado, ha creado un lore, un world building interesante. O sea, quiero decir, es una novela guay. No es una cosa de, no, es que la pirámide, lo que decía un poco antes. Sí, que ya que te vas a crear el world building hay que curarlo. Claro. Es un world building chulo. Yo siempre a tope con todo eso. Me hace gracia porque lo de matemático es, supongo que lo has dicho también porque, aparte de ser matemático, porque habrá intentado aplicar algún modelo matemático para calcular esto. Sí. Mira. Porque los de... O sea, meterme en política no es decir que porque los de ciencias insisten en que pueden meterse en cosas de letras y ya está, ¿no? El tipo genera un paralelismo bastante curioso entre personajes históricos. Y todo lo hace supuestamente, pues la verdad es que tampoco me he leído la obra ni he andado más que en la página web de Wikipedia, que seguro que hay mucha más magra, ¿vale? Y lo hace mediante, pues no sé qué mierda de cosa matemática. Lo curioso del asunto es que uno de sus defensores es... Ahí iba yo, porque vale, estábamos hablando de lo de la inteligencia. Otro. Primero, cuando hablamos de desfase hay que decir que este hombre, Fomenko, el que creó la nueva cronología, sigue vivo. ¿Sí? Que no es una teoría tan antigua. Y que además uno de sus defensores es Kasparov, el ajedrecista. Ortuño. Y a Kasparov se le presupone una inteligencia fuerte, grande. Hombre, tonto no es el hombre, en eso estamos de acuerdo. Pero puede ser muy listo para unas cosas y no vale para otras, no pasa nada. Lo genial es que en concreto en la Wikipedia española pone que ha apoyado algunos aspectos de la nueva cronología, que luego habrá que ver qué es lo que ha hecho Kasparov también. Nos pones aquí Kasparov ejemplo de nada. Ay, qué bueno. Como Heródoto. Había un artículo en una web que ahora mismo no se puede acceder por lo que parece, que era matemáticas del pasado. Mira, está en archivo. Esto lo voy a leer. Que se supone que es de Kasparov el artículo. Si consigo entrar... Bueno, de hecho voy a dejar el enlace porque hay personas que están interesadas. Mira, sale Gibbon. Esto es para mi tesis.
Pero también es, o sea, porque yo había oído lo de gente haciendo matemáticas para cambiar la cronología y tal, pero lo había oído más en relación a usar el Antiguo Testamento, lo de la Tierra tiene 4 años antes de Cristo, más los 2020 que llevamos ahora y tal. Pero lo de darle tampoco no sé cómo lo sacan entonces, madre mía. Me tendré que curiosear el libro porque... Dice Ortuño... Perdón. No, que simplemente por la base, porque toda teoría magufa tiene una base en la que se fundamenta todo, entonces, y esa suele ser muy loca, entonces pues ver. Dice Ortuño que Kasparov también tiene grandes declaraciones como que nunca le ganará una mujer a él hasta que pasó. O sea que... Eso tiene más que ver con ser un señor que con ser un magufo. Sí. A lo mejor hay conexiones. Sí, es que hay veces que compras varios ítems, los compras En packs, ¿no? no tiene por qué, pero hay packs. El pack ese se vende. Hace descuento. Mm. Bueno, yo creo que con eso, que es una teoría menos conocida, pero divertida, pero creo que más divertida que todas las usuales, ya podemos ir cerrando, llevamos 1 hora y 10. Normalmente queremos hacer los programas de más o menos esta pues en fin, longitud. Así que yo por mí cerramos, lo que queráis. Sí. Pues sí. Yo quería Javi. comentar solo una cosa. Hemos hablado del tema de pirámides y esclavos, pero claro, el matiz de no eran esclavos, eran trabajadores. Sí. Que lo dejemos ahí claro porque, bueno, y que los pirámides, los egipcios, nosotros nos reímos muchas veces diciendo, bueno, es que construir las pirámides era algo fácil, son una civilización de coña porque todo el mundo los conquista. ¿Vale? Nosotros Hasta ahora no he hacemos dicho ninguna mentira. Pero una cosa también que quiero reivindicarle es que inventaron los días de asuntos propios. Vale. Es verdad. Es verdad. Porque esto es más que las vacaciones, porque el que inventó las vacaciones también, pero ya los asuntos propios sin dar explicaciones ninguna. Pero lo mejor del asunto... Y Sí, un esto asunto me propio, que eso le debe gustar mucho a Miquel, es que un asunto propio era estar borracho. Sí. Estar borracho justificaba no ir al trabajo. Joder. Pero porque tú podías justificar que no ibas al trabajo porque estabas haciendo cerveza, fabricándola. Claro, y las consecuentes, eso por ejemplo en tu periodo de vacaciones, y ya como asuntos propios decir, es que estoy probando la cerveza. Claro, porque a ver, hacer cerveza es un servicio público, yo creo. Sí, sí. O sea, ya que no tenían vino. Entonces hemos dejado un poco a la civilización egipcia así de Remulinchi, pero yo quería hacer ese pequeño homenaje a... Hablando de los esclavos, social a esos obreros, bueno, ahí con sus condiciones. dice Pedro de En Roma nos hizo en un día que a él le pusieron una reclamación trabajando en el museo por decir, porque trabaja de guía, por decir por decir que las pirámides no las hicieron esclavos. Y le denunciaron por herir sensibilidades religiosas. Bueno, un día Pedro nos puede contar toda la anécdota. Abogado cristiano a tope, Porque alguien vio, en plan, el príncipe de Egipto y se lo tomó muy... O sea, no estricto. Muchas veces las fuentes de las personas, o sea, las fuentes de información de las personas no van mucho más allá, o sea que... Ya, también es verdad. En fin. Pues nada, vamos a Pues emplazar ya ya a estaría. los espectadores a Sí. que vean el siguiente con las plumas de Simur, ¿no? El miércoles a las 7, si no cambia nada, lo pondremos por redes sociales. Guay. 7 horas española, peninsular. Sí, eso, perdón. Es que soy muy euro-españo-céntrico. Península-céntrico. Península-céntrico, eso. Hispanófilos. Murcia-céntrico, más bien. Que son los de Cartagena. Bueno, muchas gracias por vernos a todos. Muchas gracias, Miquel, porque de verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. Seguirle, ver sus vídeos que están muy bien. Y ha dicho antes plumas y yo me lo tomo como algo que antes o después ocurrirá. Dejamos pasar un tiempo. Que acudas a nosotros para hablar un poco de, a lo mejor no de tu tesis exactamente, pero vamos, de temas más cercanos a tu especialidad. ¿Cómo estáis dispuestos de poneros en modo postprocesualista, postmoderno, posthumanista? Venga, va. No, pero para hablar de cosas de Al-Ándalus y el Islam, sí. Pero para hablar de mi tesis, yo creo que incluso por yo curarme y que no me dé un estrés postraumático aquí. No postraumático porque sigo en el trauma, sigo haciendo la tesis, pero bueno. Sí, yo encantadísimo. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Nada. A ti por acceder. Gracias a ti. Así que nada, con esto, un saludo para todos y muchas gracias por ver Merienda Cena con Ad Absurdum.